Hello, good morning, everyone. Can you hear me? Maybe my colleagues could just let me know in the chat. Todas y todos, ¿me podéis escribir si me oís correctamente? Muy bien. Entonces, bienvenidos a nuestro 25 reunión. Y también vamos a explicar también cómo funciona la plataforma de nuestra plataforma en diferentes lenguas, porque estamos en VoiceBoxer y así podemos compartir esta información en francés y en español. Yo soy Bridget. Yo estoy trabajando en el punto focal de género y estoy trabajando con mis colegas que también iban a estar en esta reunión, pero han tenido una emergencia y no han podido estar con nosotras hoy, esta mañana. Entonces nosotros tenemos 2 reuniones y lo siento por avisaros muy tarde. Hace muy pocos días os hemos avisado sobre estas reuniones. Como saben, casi todas hemos cambiado las fechas. Normalmente lo íbamos a tener al principio de noviembre y lo hemos puesto más tarde y lo siento mucho por este cambio. Y vamos a hablar hoy sobre qué es advocacia, la Convención Marco, por qué las feministas estamos en este asunto, y mañana vamos a hablar también de los detalles. Antes yo quiero explicar las cosas técnicas sobre nuestro webinar, si os parece bien. Muchas gracias. Yo soy Trin del VoiceBoxer, equipo de VoiceBoxer. Os quiero presentar cómo funciona este webinar. Tenemos 3 idiomas: inglés, francés y español. Y podéis elegir la lengua desde el menú. Tenéis el menú abajo, a la derecha. Podéis hacer clic y elegir el idioma. Y después de elegir el idioma, también podéis utilizar el chat box, donde podéis hacer comentarios para los oradores, y también podéis traducir cualquier mensaje a través de un sitio que está también situado abajo. Podéis traducir ahí. También tenéis una pregunta. Si tenéis alguna pregunta, también lo podéis hacer a través de el icono de pregunta que tenéis a la derecha, a la izquierda, abajo. Es todo lo que quería explicar a ustedes. Muchísimas gracias. Yo también quiero mencionar sobre un asunto importante. Ya hemos hablado sobre esto. Nosotros regularmente hacemos reuniones sobre la causa, pero vamos a tener más reuniones más adelante. Después de esta reunión podéis focalmente participar y podéis utilizar esto como una oportunidad, porque aquí tenéis la traducción, vais a tener la versión en castellano. Por favor, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues lo podéis hacer a través de tomar la palabra o escribir vuestros comentarios en el hueco que está en la derecha abajo. Yo quiero empezar antes de todo, explicando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a hablar sobre las básicas de esta convención. Estos 2 días vamos a hablar qué es la integración del género en esta Convención Marco, y también Patricia va a hablar sobre la historia, sobre
la circunscripción del género en la Convención Marco, y después vamos a ver nuestro programa del 25 y cuáles son las perspectivas. Vamos a también subrayar algunos puntos importantes y también las prioridades que tenemos en esta convención, y vamos a también hablar sobre el informe mañana. Como saben casi todas, si habéis estado mirando los detalles, ya conocéis la mayoría de las cosas que vamos a explicar ahora, pero vamos a hablar sobre las cosas básicas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Está en 95 se ha sido aceptado en Berlín, y también hay algunos principios claves y algunos artículos claves que son las prioridades globales sobre el cambio climático y cuáles son los objetivos principales y cuál se está reversando y cómo tenemos que manejar el cambio climático y y los planes que tenemos que tomar. Es muy importante en los protocolos aquí cuáles países están aquí, los participantes en estos países, y es muy importante el número de los países que están dentro de esta convención, y después han firmado dos protocolos, protocolo de Kioto y acuerdo del París, desde 1995 hemos tenido dos protocolos, como he mencionado, adicionales para poder llegar a este acuerdo protocolo Kioto, que tiene dos periodos de compromiso, y la primera es de 2018 hasta 2012 y el segundo periodo de compromiso es del 2013 hacia 2020, y el Acuerdo de París es sobre la ideología del cambio climático y cuáles son los mecanismos que se puede utilizar, y esto también construye los principios claves que hay que seguir, y estos contactos han cambiado. Esto ha sido durante el periodo inicio de negociación, pero tenemos que entender como partes cuáles son las acciones contra cambio climático, y entonces estos dos protocolos tienen un anexo 1, anexo 2, y los países están también mencionados en anexo 1 y anexo 2, y tienen un compromiso, sobre todo los países desarrollados están enseñando su compromiso para asegurar su compromiso hacia toma de decisiones contra el cambio climático. Y sobre las negociaciones de Kioto, protocolo de Kioto, podemos ver la situación es muy similar en Estados Unidos, la adopción del Kioto, y ha habido un cambio en los partidos y en las presidencias ha habido algunos cambios. Y después el Kioto ha sido un compromiso sin resultado, y en los siguientes años, cuando estamos moviendo hacia unos nuevos protocolos y anexo 1, anexo 2, desde nuestra perspectiva, hay que tomar acción, incluyendo estos anexos como vinculante. Y
Acuerdo de París va a ser vinculante a partir del año que viene y tenemos muchísimas cosas que decir sobre el Protocolo de París y tenemos que decir que tiene una estructura híbrida. Acuerdo de París es un planteamiento ascendente y está enfocando en las medidas que tiene que adoptar cada país. Entonces, también están haciendo contribuciones voluntarias en el nivel nacional. Es un cambio porque no está solamente trabajando para los países desarrollados. Está haciendo el mismo compromiso, está haciendo las mismas preguntas para los países subdesarrollados o en desarrollo también. Y establece un objetivo de temperatura. Están haciendo negociaciones en mucho detalle, han adoptado ahora el Acuerdo de París y que ha pasado y que va a poder pasar dentro de este marco y cuáles son las contribuciones que se puede pasar, que pueden hacer los países en el nivel global. Claro que es por el promedio de las emisiones en la atmósfera y también es en el nivel nacional, cómo los gobiernos pueden compartir las cosas que están haciendo en el nivel nacional con los otros países. Entonces, hay discusiones sobre cómo se puede crear unas matrices en común o cómo se pueden mesurar las emisiones en común. Y el objetivo de temperatura es mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados y también incluye seguir trabajando para limitar este incremento a 1.5 grados, que ha sido en realidad objetivo desde muchísimos años, porque hasta qué punto tiene impacto el cambio climático en el ecosistema, en las personas, en el medio ambiente. Y entonces, a partir del informe de la Convención Marco se puede entender las diferencias que puede pasar entre diferentes países en el nivel del grado. Y otro tema es que el principio básico es que cada parte determinará a nivel nacional las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, cuando estamos hablando sobre la convención, tenemos que hablar sobre la gobernanza también. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es la gobernanza de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Es muy complejo porque hay muchísimas diferentes maneras que las partes, diferentes interesados pueden dirigir a este asunto, y hay diferentes mecanismos que hay que seguir y también va a seguir construyéndose en el futuro. Y hay órganos supremos donde pasa la toma de decisiones y donde se decida sobre los protocolos, los acuerdos en COP, CMP. CMP refiere al Acuerdo de París, por ejemplo. PS para protocolo y MP para las partes. Entonces, todas las partes que firman dentro de la convención, que es dentro del órgano supremo, todas las decisiones tienen que pasar por este órgano. CMA es Conferencia Anual de las Partes de la PA. Todas las partes en el Acuerdo de París y otros países pueden participar como observadores. Y a partir del año que viene, también los países que están dentro del Acuerdo de París van a estar de CMA. Y estos son los órganos supremos
donde se realiza la toma de decisiones según estos dos protocolos, y tiene que pasar por estos órganos para poder realizarse, para poder seguirse como decisiones legales. Esto puede ser permanente, dos permanentes, y también pueden ser órganos temporales. No tenéis que memorizar todo esto. Esto puede ser un poco confuso cuando estás dirigiendo a diferentes agendas, cuando estás escuchando las agendas. Hay diferentes agendas debajo de diferentes títulos y diferentes órganos, y cada órgano tiene su propia agenda. Por lo tanto, yo quería ayudaros sobre cómo entender, sobre entendimiento, mejor entendimiento de los órganos. Todo lo que se realiza en órganos supremos se pasa hacia los órganos que están más abajo. Y órganos subsidiarios, por ejemplo, SBA, el programa de género, estará dentro de SBI. La información para la implementación sobre la acción de cambio climático también van a estar dentro de SBI. Por ejemplo, un desarrollo, observación y la información detallada que necesitamos, o por ejemplo tecnológicos, los aspectos tecnológicos, o sobre la investigación. La información masiva también va a estar dentro de SBI, y también la agenda conjunta va a estar en SPI. Y no ya no es como un órgano, ya ha acabado su trabajo, y tenemos también otros subsidiarios para crear decisiones, para hablar sobre los órganos, y para también crear informes, entender en los mecanismos, y también poder hacer desarrollos en cada término entre diferentes reuniones para poder hacer informes, para poder tomar decisiones. Esto puede incluir, por ejemplo, adaptación, fondos de adaptación y construcción de la capacidad, sobre la capacitación a partir del Acuerdo de París, cómo puede pasar la capacitación, y también tener grupos de trabajo en los países subdesarrollados, y también darles unas sugerencias, recomendaciones técnicas para poder desarrollar este tema. Y estos son los fondos y las entidades financieros que tienen la convenio marco. Incluye muchísimas negociaciones. Desde hace años se están hablando sobre las negociaciones dentro del Kioto, que estos mecanismos para que sirvan dentro del París también. Y los representantes de los países y también las partes están dentro de estas negociaciones. Entonces es igual, podemos indicar diferentes fotos o monogramos para explicar cómo funcionan estos mecanismos, pero es muy importante entender los básicos. Las partes y bloques de negociación, ellos como países negocian, eso sí, y también tienen como unos grupos de negociación, como cajas de negociación, y los países como los países de la Unión Europea negocian como países de la Unión Europea, no individualmente.
por ejemplo, G77 China, el Grupo Africano de Negociación. Ellos no negocian como una caja, pero pueden hacer una reclamación juntos, conjunto de países. LMDC son grupos de afinidad, MPA, y también hay diferentes países de isla que están desarrollados y algunos países africanos, y también hay AILAC, Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, también grupo Paraguas. Y coalición de países de bosques tropicales, grupo de expertos sobre las emisiones industriales, grupo árabe, y también grupos que incluye Suiza, Corea y México, y Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, a veces Japón viene en grupo Paraguay. Ellos no negocian como grupo, no hacen, pueden adoptar diferentes posiciones, pero siempre negocian por la parte de su país. Y tenemos grupos no parte, que es muy crítico para este proceso. Hay muchos que vienen oficialmente dentro del proceso, pero no incluyen, no siguen este proceso legalmente. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han fundado la circunscripción de género a partir del 2010, y aquí podemos ver ONGs empresariales e industriales, ONG ambientales, y aquí podemos ver que pueden ver hacer diferentes intervenciones, también dentro de la red de clima y medio ambiente, la justicia del clima, y etcétera. Tenemos agricultores, tenemos organizaciones de pueblos indígenas, tenemos gobiernos locales y autoridades municipales, y también tenemos ONGs independientes de investigación, tenemos ONGs sindicales, mujeres y género, y también ONGs de la juventud. Aquí podéis ver en el gráfico la participación de cada uno, y la mayoría son de ENGO, son las organizaciones medioambientales, ONGs ambientales, y mujeres y género están intentando mejorar. Algunos están vinculados con las universidades, desarrollo e investigación, y nosotros estamos pidiendo que las mujeres y género pueden ser una parte directamente vinculada en este grupo. Por nosotros ha sido importante también mirar diferentes documentos. Hemos visto los tratados, protocolos, cómo es toma de decisiones y cuál es la jerarquía de estos documentos. Y nosotros podemos ver el título, el preámbulo y la parte operativa. Aquí podemos ver diferentes conclusiones. No es posible todas las decisiones de la COP deben tomarse por consenso. Entonces, tenéis conclusiones, también hay más informaciones, y también hay diferentes discusiones que pueden entrar también para la consideración del COP. Y aquí
podemos ver diferentes mecanismos que pueden entrar en el debate. Y este es un ejemplo para entender cómo es la toma de decisiones, ¿no? Esto, por ejemplo, 21, CP22, eso es el número de la decisión. Esto es una decisión sobre género y el cambio climático. Aquí si es COP, decisión COP, también lo podéis ver aquí como decisión COP. Primero empieza con un título y después tiene un preámbulo y luego tiene una parte operativa. Aquí podemos ver lenguaje más que explica más operativa en la parte operativa. Preámbulo está hablando sobre diferentes decisiones y también no tiene un valor legal vinculante esta primera parte introductoria. Y aquí la parte operativa es donde estamos esperando una acción concreta. Yo voy a parar un momento si alguien tiene una pregunta o alguien tiene un comentario y también voy a pasar la palabra a Patricia, si Patricia quiere añadir algo sobre lo que he dicho yo hasta ahora o si quiere también Patricia puede seguir explicando la segunda parte. Hola a todas y muchas gracias, Bridget. Si no hay más preguntas, yo voy a seguir. Por favor, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, podéis escribirnos por el chat y podemos conversar después. Yo sé que hay muchísimas personas que no han podido conectar en el chat, pero yo voy a también enviarles a estas personas a esta presentación después. Yo no veo ninguna pregunta, entonces yo voy a seguir, no voy a añadir nada más sobre lo que ha dicho Bridget. Esto ha sido las cosas básicas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y yo voy a hablar sobre el tema del género, la justicia de género, cómo hemos también tratado el tema del género en esta convención. Vamos a mirar los protocolos, los textos. Voy a presentarme, yo soy Patricia Bohland, estoy trabajando en Gender for Life, es una organización que está trabajando sobre la circunscripción de género y también es activo en el nivel Unión Europea y hemos preparado también el COP, Conferencia de las Partes, que tenemos en los días siguientes. Si tenéis alguna pregunta, por favor, pregúntanos. Yo voy a hablar más despacio. Y si hay algún problema con el idioma, os quiero pedir disculpas desde el principio. Entonces, ¿cómo hemos integrado el tema del género en la Convención Marco? Hay diferentes fases sobre este proceso. Al principio, básicamente, no había ningún tipo de referencia al género o a las mujeres en la convención, y la convención de Río en 92 en esta negociación ha sido la primera vez. Esto ha sido muy diferente. El el proceso del Río y la convención Marco era la única convención que no estaba teniendo ningún detalle sobre el género y sobre la igualdad de género. Entonces el Río ha sido ratificado y después
hemos tenido muy poca participación de los grupos de mujeres en la convención y siempre estaban reducidos a los temas de economía, tecnología, sobre el cambio climático y cómo combatir el cambio climático, y no estábamos hablando sobre un tema transversal que incluye también el tema del género. Y había muy pocos activistas sobre el tema del desarrollo. Y había muy poca conexión entre el género, advocacia, género y entre otros grupos. Porque estamos también trabajando sobre los asuntos del desarrollo, y desde esta fase no ha habido textos sobre género y el cambio climático, pero afortunadamente en las negociaciones ha habido diferentes cambios en diferentes fases. Básicamente en 2006, 2010 este tema ha ganado popularidad y ha habido discusiones sobre cómo adaptar otras partes, otros interesados en este proceso y cómo podemos mejorar esta participación. Y ahí el tema del género, igualdad de género, ha sido mirado como un grupo vulnerable, y también estábamos participando activamente en este proceso, y ha sido muy interesante entender, poner una balance, una igualdad en esta agenda, y también mirar los órganos y también los presidentes que estaban presidiendo diferentes sesiones. En Marrakech, en 2011, por ejemplo, ha sido una de las primeras decisiones sobre el tema del género. Uno de los temas muy importantes para la Convención Marco ha sido reconocimiento oficial en 2010. En 2010, después de 2 años, ya hemos tenido más derecho para poder tener más intervención, más negociaciones dentro de este proceso. Y las primeras decisiones se estaban desarrollando y estábamos integrando el género en diferentes textos sobre las finanzas, sobre el balance, sobre diferentes textos, pero también desde el Doha, en 2012, han tenido también una decisión sobre la igualdad de género. En 2014, las declaraciones contundentes sobre igualdad de género y derechos humanos en el primer ADP, y en 2014 ha pasado. La primera vez hemos vinculado un fondo directamente sobre esta adaptación, y esto ha sido fruto de una batalla muy grande, y no estamos totalmente felices sobre el resultado, pero por lo menos hemos conseguido algo, que hemos tenido algún grupo que estaba mirando el tema del género, por lo menos. Ya hemos hablado sobre el tema del Doha, y también COP25 es también muy importante. Es el primer periodo, y se puede regenerar 2 o hasta 5 años más, se puede prolongar y puede incluir Marrakech de
2016 y también el plan de acción de género. Todo esto se puede negociar en COP 25. Y otra cosa importante ha sido las negociaciones sobre el Protocolo París. Finalmente me estaba mencionando derechos humanos y también el tema del género. Ha sido muy importante esto porque estábamos poniendo una advocacia y una igualdad de género. Y también había muchísimas organizaciones que estaban mencionando este tema en sus textos. Entonces, estos temas transversales ya no estaban olvidados por la Convención Marco y estaban incluyendo temas como género dentro de sus estándares. Entonces, las mujeres y el tema del género se estaba integrando dentro de los textos de los derechos humanos, estaba en paralelo con el Acuerdo del París, pero nosotros queríamos más referencia hacia el tema del género y queríamos promover también diferentes grupos de mujeres que estaban trabajando en el nivel nacional para poder conseguir esta participación. Y desde la otra perspectiva, cómo incluir el género, también hay que mirar el lenguaje de género. Como he dicho al principio, la mayoría de los temas estaban vinculados con mujeres y género. Era sobre la igualdad de género y la participación de las mujeres. Por ejemplo, lo puedes ver en el primer ejemplo. Y estaban como presentando este grupo de mujeres como un grupo vulnerable, pero después ya hemos cambiado este lenguaje, ¿no? Estábamos hablando sobre más participación efectiva y también más como un enfoque sensible a las cuestiones de género. Entonces estábamos enfocando ya en las mujeres, mirando desde una perspectiva de género y también para también datos de análisis desglosados por sexo y género. Entonces se puede encontrar diferentes textos, diferentes lenguajes en diferentes textos en la convención, pero aquí es importante ser consciente sobre la terminología, sobre las palabras que se escucha, que se escribe en estos informes y ya no se escribe, por ejemplo, frases como las mujeres como un grupo vulnerable o un grupo que necesita ayuda, etcétera. Ya no existe este tipo de lenguaje en los textos. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Hay dos obstáculos aquí que estamos enfrentando como feministas. Aquí el discurso retórico que instrumentaliza y convierte a la mujer puede plasmar este grupo de mujeres como víctimas, y también hay un obstáculo, hay un desafío de que cuando estás hablando sobre las mujeres y de género, están cuidando los asuntos sociales, pero no tienen ambición suficiente para resolver los problemas más actuales o como más globales, por ejemplo, sobre los derechos de las indígenas o otros asuntos más globales que
que se puede referir el género solamente a una cosa, un tema transitorio. Y esto es un tema, es un desafío que estamos enfrentando hoy. Tenemos que saber qué perspectiva tenemos sobre estos temas del género, tenemos que discutir sobre esto, pero tenemos que tener una perspectiva clara, una definición clara, un entendimiento claro sobre los grupos y sobre los trabajos de estos grupos de mujeres y entender también las negociaciones para el desarrollo sostenible. Y las mujeres no quieren integrarse en una corriente contaminada. Esto es, hay diferentes impresiones y diferentes perspectivas sobre el sistema patriarcal. Bella Abzug, están viendo aquí una frase de ella, es una de las fundadoras de un grupo muy importante, y esta frase no hay que olvidar cuando estás dentro de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. No queremos ser una parte de una corriente contaminada. Para desafiar a estas cosas generalizadas, como he dicho antes, nosotros tenemos que juntar nuestra fuerza y tenemos que establecer una narrativa más entendible, más razonable políticamente hablando. Y también podemos ver, tenemos que ver los marcos que ofrecen soluciones ofrece soluciones para cambio climático. Podemos discutir diferentes necesidades, inquietudes y también diferentes necesidades del mercado. Y podemos salir de los discursos que están construidos dentro de los mundos desarrollados y en vez de eso podemos ver diferentes estándares de vida, economía y en concreto cómo se puede disminuir las emisiones en los países desarrollados. Y sobre todo cuando estamos haciendo las negociaciones, lo que estamos viendo es las delegaciones desde los países subdesarrollados no están representados como los países industrializados. De cómo os veáis como defensoras del feminismo, porque existen muchas diferentes maneras de participar en el grupo y hay maneras de usar los diferentes tipos de estrategia, la fuerza para apoyar y respaldar la defensa que lideráis. Lo que se puede hacer es tal vez tener quizá un apoyo técnico en las negociaciones, en las reuniones y hacer intervenciones contundentes y sólidas cuando toméis la palabra, incluso durante las negociaciones.
si tenéis la oportunidad, o también organizar eventos paralelos que no analicen solamente los temas de la negociación, sino que también, por ejemplo, den otras visiones de cómo podría ser el mundo o qué otros asuntos transversales hay fuera o qué tipos de estrategias se pueden utilizar para tener un enfoque con justicia de género mucho mejor. Entonces, si sois parte del grupo o de otro tipo de grupos, creo que tiene importancia dar un paso atrás y ver cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos conseguir a través de nuestro grupo y también en los eventos que organizamos o en el apoyo que ofrecemos a la sociedad civil, porque a veces es bastante difícil reunir las diferentes perspectivas para analizar las negociaciones desde un punto de vista más técnico y, por otro lado, analizar lo que realmente se necesita para que exista una transformación feminista real y que nos llevase a esa reducción del 1,5 grados centígrados. Hoy día los países están prometiendo que van a hacer cosas en los próximos años. Básicamente, si vemos que es una defensa potente, con fuere tenemos que ver que tenemos que tener como más importante una narrativa común y tenemos que tener unas peticiones clave conjuntas. Creo que las vamos a tener en la COP de París. Las tuvimos en 2015 en la COP de París. También hemos analizado las partes técnicas en las negociaciones, pero también tenemos una visión sólida sobre cómo se usa el dinero. Por ejemplo, el dinero que se usa para gastos militares, para la guerra, y que se podría usar para estrategias de mitigación del cambio climático en nuestras sociedades. Tenemos demandas de cambio feministas bastante amplias, digamos, y también queremos hacer estas peticiones a los mecanismos que negocian. Y es importante que si estáis conformando vuestro mensaje, deberíais analizar qué es lo que queréis conseguir y ver con quién podéis dialogar, qué tipo de audiencia necesitáis. Porque por un lado tenemos los grupos feministas que igual no participan a nivel internacional, pero que sí hacen el trabajo duro, digamos, y que son grupos que cambian las cosas a nivel local. Pero por supuesto también están los negociadores que buscan unas demandas menos generales, más generales y menos potentes, y que tienen su propia visión de cómo debe ser el texto, que tienen también sus peticiones de cómo deberían ser las frases del texto y que no incluyen nuestro punto de vista, que son ambiguas, y esta es una ambivalencia que debemos combatir porque ahora mismo estamos observando macromecanismos que no nos favorecen. Es difícil alcanzar lo que queremos. Existen dos partes en nuestras peticiones principales, en lo que pedimos. Vemos un cambio transformacional a todos los niveles. Pero bueno, nuestras estrategias son importantes. Tienen que hacerse para ser efectivas en diferentes niveles. Por ejemplo, se puede hablar con los medios de comunicación, porque están
poniendo el lenguaje de género ahí fuera, y también están conformando el lenguaje del cambio climático, y también es muy importante ser capaz, por un lado, de hacer contactos con el gobierno entre las sesiones, por supuesto, y preparar esos documentos técnicos que ya he mencionado. Pero también hay que hacer investigación sobre diferentes temas y colaborar, por ejemplo, con instituciones de investigación para tener bases para nuestros argumentos, los argumentos que queráis utilizar, para que el texto de negociación tenga sentido, para tener las bases de los argumentos antes, para poder darlos antes de que ellos sean capaces de verlos. Y también queremos estar presentes en diferentes reuniones, por ejemplo, talleres antes del inicio de la conferencia, esta semana, de hecho, y asegurarse de que también mantengáis reuniones con las delegaciones de diferentes grupos de negociación al principio, al inicio de la conferencia. Ahora os enseñaré unas pequeñas imágenes para que podáis entender un poquito mejor cómo funciona esto en las conferencias. Pero veamos las estrategias de defensa que realmente están sobre la mesa, y sobre todo si vais a estar en la COP, serían adecuadas para vosotras y para conseguir vuestros objetivos y para conseguir la estrategia que estáis liderando. Como ya he dicho, al inicio del Acuerdo de París se aprobó una estrategia muy sólida para el grupo. El grupo quería crear y colaborar con diferentes aliados que trabajen en diferentes temas similares sobre derechos humanos, derechos sociales y otros asuntos transversales. Existen problemas en común que se pueden debatir. Cuando se crean textos, cuando se elaboran, hay que tener muy claro qué se quiere ver en ese texto. Por supuesto, es muy importante también que una vez comience la negociación estemos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay que tener un texto que tenga el lenguaje que vosotras queréis ver incluido. Entonces, hay que estar ahí en el momento oportuno. Y como ya he dicho, a través de los negociadores, hay que decirles que tienen que realmente asegurarse de que se incluyen vuestras peticiones en el texto. Obviamente también es importante tener una presencia en redes sociales, pero también tener una estrategia en la prensa, en los medios de comunicación. Hay que difundir y compartir las ideas fuera de la burbuja de la Convención Marco, para que la gente conozca lo que estáis haciendo, para ser visibles, porque hay un espacio un poco limitado en el que se puede trabajar de forma eficiente. Lo que también es de suma importancia es que organicéis diferentes eventos para presentaros y para describir las maneras en las que queréis hacer el cambio. Por ejemplo, el premio de soluciones con justicia de género que ha sido galardonado recientemente, creo que es el 5º año que se llevan a cabo. Estos premios tienen 3 diferentes categorías. Hay categorías técnicas, no técnicas y la categoría transformacional. Y esto se usa para mostrar muchas veces proyectos locales muy eficientes, como por ejemplo de mujeres que han cambiado las tierras
y propiedades para tener, han cambiado las leyes para tener mejor acceso. También han implantado sistemas de producción energético locales y también nos han enseñado cómo podemos hablar de soluciones de cambio climático y lo que es realmente importante. Y no es suficiente solamente mencionarlo una vez, es que todos los días, sobre todo durante la COP, es que no hay que rendirse, pero sí que hay que saber cuándo tomarse un descanso para asegurarse de que nos cuidamos, y es muy importante que tomes estos descansos para cuidar de otros durante las negociaciones, para saber cómo se sienten, y yo creo que esta es la estrategia principal para sobrevivir a negociaciones de este tipo. Bueno, no voy a entrar en detalle sobre la estrategia de usar el marco político de las Naciones Unidas, porque ya hemos hecho 2/3 partes de nuestra sesión y me gustaría daros un espacio para comunicaros, pero lo que es importante es, desde luego, es en el espacio de las Naciones Unidas conocer el marco político de los derechos humanos de la mujer, también los diferentes pactos internacionales, y utilizarlos durante las negociaciones, porque sí que es cierto que muchas veces las partes tienden a decir que algunos temas no son de su ámbito, sobre todo el ámbito en el que estamos nosotros, pero existen diferentes declaraciones sobre derechos. Tenemos derechos pactados, consensuados, como el derecho a la información o diferentes convenciones, o también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto tiene que ser tomado en cuenta durante las negociaciones, y también tenemos diferentes convenciones de las Naciones Unidas donde se han pactado y acordado cosas. Estos son argumentos contundentes para que los temas que sacáis a colación sean debatidos, para que vean que no es tan peligroso, digamos, lo que estamos proponiendo, porque normalmente es algo que ya han acordado en el pasado en otra convención, pero también se tiene que aplicar a otros temas, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, contra las emisiones. Son cosas que realmente tienen un impacto profundo en la manera en que vivimos, en cómo compartimos la información, sobre cómo producimos la energía, las movilizaciones, la seguridad alimentaria, todos los diferentes sectores de la vida, pero son cruciales para tener una buena vida y para asegurarnos de que los derechos de todo el mundo sean protegidos y que se luche contra las violaciones de estos derechos. En especial, algo de suma relevancia en este momento son los objetivos de desarrollo sostenible que ya están acordados, que se acordaron en el Acuerdo de París, y es una de esas convenciones que los actores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático quieren que haya una cierta coherencia, que sea parte del desarrollo sostenible, y nos da realmente un buen punto de partida a la hora de defender lo que queremos proponer.
Los indicadores de los ODS pueden ser utilizados para ver cómo se pueden poner en operación los diferentes textos del Acuerdo de París y ofrecen una visión muy buena de cómo enmarcar y mejorar. Entonces es algo que no importa en qué tema o en qué negociación se use, hay que asegurarse de que estas cosas están incluidas en todas estas convenciones. Ahora pasamos a darle más cuerpo a lo que estaba diciendo, a verlo más gráficamente. Tenemos algunas imágenes de lo que hacemos desde el grupo, en lo que trabaja el grupo feminista, lo que hacen las feministas, y las intervenciones orales son partes esenciales. Tenemos el norte y el sur. Tenemos a Divila aquí que hizo una intervención, Bridget también, y estos son las partes más técnicas, digamos, de las negociaciones, obviamente, pero solo son una pequeña parte de lo que ocurre entre bambalinas, porque nuestra defensa es colaborar con las partes que son nuestros aliados amables, digamos, el gobierno de Finlandia, que es uno de los gobiernos que apoyan a las delegadas feministas, a las delegaciones de mujeres de los países menos adelantados. Ofrecen formación sobre defensa, ofrecen habilidades de negociación a diferentes delegaciones. Y esto fue algo realmente potente para implantar la participación con un equilibrio de género. También durante las COP tenemos el Día del Género, que lleva años organizándose. Es para asegurarse de que se tienen en cuenta los asuntos de género en un sentido amplio, que se trabaje sobre este tema. Entonces no solamente son los eventos que se organizan durante ese día, sino la imagen global que da durante todos los eventos. Hacen exposiciones, por ejemplo, tenemos espacios muy centrales dentro de la conferencia para asegurarnos de que los que están allí nos vean y que puedan tener una sensación de cómo el género y la lucha contra el cambio climático pueden ir de la mano. Y esto no solamente durante las conferencias, sino también sobre el terreno se tiene que hacer. Y por supuesto significa que si se tienen éxitos, se celebran, como por ejemplo la finalización del plan de acción de género por primera vez durante la conferencia de Bonn en 2017. Y allí se tuvieron éxitos en la defensa y en esos casos se puede tomar un descanso y celebrar. Esto no solamente se hace en el espacio de las negociaciones climáticas, sino también en los asuntos climáticos que se tienen en cuenta en esos espacios donde nos sentimos más cómodas. Creo que de los sitios donde la mayor parte de nosotras recogemos la energía, donde pedimos las cosas que realmente necesitamos. Bueno, y también es muy importante que no solamente celebremos, sino que incluso durante los tiempos
más difíciles y durante estos mecanismos de negociación siempre estemos sonriendo para poder superar esos momentos juntas y no desesperarse, o por lo menos desesperarse juntas, porque todas nos sentimos de forma parecida durante estos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, en Copenhague había momentos durante las negociaciones en los que hay que cuidarse a una misma. Y bueno, poco a poco voy llegando al final de mi presentación. Esta es la última imagen que os quería enseñar. No solamente somos nosotras, tenemos muchas aliadas y cada vez somos más. Por ejemplo, en el último programa de Lima sobre género se establecieron diferentes puntos focales de género para todos los países. Bueno, se les pide a los países que nominen a puntos focales a través de la Secretaría del Panel sobre Cambio Climático para hacer peticiones directas a través de las delegaciones en un contexto nacional, para hacerlo de forma directa. Por desgracia, creo que solo ha habido nominaciones de 50 países con esos puntos de contacto, pero obviamente vamos a impulsar que haya más para las próximas negociaciones. Por supuesto, la Secretaría del panel sobre cambio climático, por suerte, ahora ha tenido un cambio y tenemos un punto de contacto muy fuerte para poder dirigir nuestras peticiones. Tenemos una persona de contacto en la Secretaría, y lo que también he mencionado ya en la imagen del gobierno de Finlandia, teníamos el fondo de delegaciones que nos dio la oportunidad de coordinar y contactar mujeres en países menos adelantados que son parte de las negociaciones nacionales. Pudimos contactar con ellas y pudimos intercambiar en diferentes ocasiones cómo podría ser una política eficiente de género, y también pudimos debatir diferentes líneas de trabajo sobre cómo diferentes negociaciones sobre clima podían ser. Por ejemplo, debatimos el caso del género y la tecnología, y también cómo se adaptan cada uno de manera diferente, y vimos los diferentes aliados nacionales. Es algo que podéis recibir si queréis. Si estáis en la COP y queréis participar con las feministas que estarán allí y con el grupo de género, tenéis la reunión formal de feministas, que es un grupo de observador reconocido oficialmente. Una de las primeras y la más importantes personas para contactar es Bridget Burns. Os podéis suscribir a las listas. Por ejemplo, a la ONG de Mujeres y Género, y podéis conseguir gran parte de la información que se comparte en nuestra lista del caucus, y con los diferentes grupos que están interesados en el género y el cambio climático, y que están también interesados en nuestras peticiones.
También hemos organizado formación sobre defensa antes de la conferencia. Una será el domingo 1 de diciembre y la otra será el 8 de diciembre. Pero quizás solo podamos estar en la COP durante la segunda semana. Para aquellos que solo puedan estar en la COP durante la segunda semana, también podéis contactar a Bridget Andivile para aseguraros de que estáis en contacto con el grupo. Por ejemplo, si vuestra organización quiere ser miembro del grupo de mujeres y género, como miembros de este grupo, somos casi 30 personas, tenemos reuniones diarias sobre estrategia por la mañana, suelen ser cerradas para los que no son miembros y está abierta solo a miembros, pero tenemos normalmente un caucus diario después de las reuniones estratégicas del grupo de mujeres y género, donde se tiene la oportunidad de participar porque es abierto y solemos hablar de lo que es ser feminista y luchar contra el cambio climático en todo el mundo. De pronto habrá un programa al que podréis echarle un vistazo, pero nosotros nos reunimos todos los días de la COP. Y con esto voy a concluir mi parte. Creo que sería fantástico si le pudiera pasar la palabra a Bridget para ver si quiere añadir algo a lo que he dicho y veremos si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, Patricia. Ha sido una visión realmente útil. Una visión sobre la historia del género, el grupo de mujeres y género y por qué participamos como feministas y activistas en dicho espacio. Tenemos un par de preguntas que nos han llegado. Una actualización que quería ofrecer en cuanto a algo que publicó, disculpad, lo tengo aquí, en un documento del Consejo de las Naciones Unidas enfocado en género y en las defensoras de medio ambiente. Patricia, seguramente ya lo has mencionado, pero si hay algo que quieras compartir con nosotras, algún enlace, para nosotras sería fantástico. Yo creo que sería de gran utilidad. En cuanto a las diapositivas, los enlaces, la información, tendremos la presentación y diferentes grabaciones de este webinario en inglés, francés y castellano para compartir con vosotras. Había algunas preguntas más específicas sobre el plan de acción sobre género. Se nos ha preguntado qué países apoyan este plan de acción sobre género, cuáles se oponen al plan y qué se espera desde el grupo de mujeres y género sobre el plan de acción sobre género. Y bueno, sobre este plan es algo que mencionaremos mañana, lo analizaremos mañana. Yo diré que el grupo de mujeres y género tiene un documento sobre la visión que incluye qué elementos queremos ver en los próximos planes de acción. Tenemos uno que se ha estado dando durante los últimos 2 años, lo tenemos que evaluar, tenemos que verlo y como se suele hacer es ver qué es lo que se ha enviado y qué han incluido y qué falta. Os enviaremos un correo electrónico con estos recursos. Y en cuanto a los países, yo no creo que haya ningún país que se oponga a este plan de acción. Nosotros a veces recibimos preguntas políticas, pero nosotros no vemos ninguna
ningún indicio que nos preocupe. Creo que los problemas que vemos es que algunos países están más en consonancia con sus políticas nacionales y que quieren acción liberal en cuanto al tema de igualdad de género. Yo creo que los problemas que hay son los problemas que hay en todos los elementos del orden del día, y es el problema de los recursos, porque a veces es difícil poner en marcha la acción que está sobre el papel, sobre todo en asuntos de igualdad de género. Hay que tener los ingresos, los recursos, y normalmente el mayor desafío que vemos durante las negociaciones es la petición de recursos, petición de cualquier cosa que sea adicional o nuevo. Por ejemplo, tenemos una petición de un informe del panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se centre en género, pero mañana hablaremos más sobre esto. Y en cuanto al miércoles, por eso tenemos este webinario, porque queremos intercambiar información, pero el miércoles es cuando tengamos nuestra reunión estratégica por la mañana. Para aquellas que no estéis en la lista del grupo de mujeres y de género, que sepáis que nosotras hablamos cada 2 semanas como grupo de mujeres y género y compartimos esta información. Esta política es algo del pasado, ya no se ve tan contundente ahora en el presente, y es algo que está cambiando de la política original, la inicial. Y todos los que trabajan en el GSF están preocupados por esto, y yo creo que es algo que vamos a debatir largo y tendido el miércoles. Si os gustaría comprender elementos específicos del orden del día de lo que vamos a hablar en la COP25, por favor, participar en este webinario mañana. No quiero concluirlo todavía, pero por favor podéis estar aquí mañana, porque hablaremos de estos asuntos, entre otros el plan de acción sobre género, y queremos debatir las cosas desde un punto de vista más estratégico. Podréis intercambiar opiniones, siendo que no podáis hacerlo aquí ahora mismo, porque tendremos una reunión estratégica el miércoles, pero por desgracia no tenemos la capacidad de organizar la traducción de la reunión estratégica. Teníamos una pregunta sobre la posición de los grupos locales de mujeres. Bueno, hay muchas maneras en las que el grupo de mujeres y género hacen que se oigan las voces de las mujeres de asociaciones locales en los diferentes espacios, en las diferentes intervenciones. Hablamos del ámbito comunitario, ofrecemos formación cuando es necesario, ofrecemos un espacio cuando se solicita, y quizá Patricia nos puede decir algo más. Y creo ver que Patricia Gleisbrook ha empezado a contestar algunas preguntas sobre la formación, sobre defensa. Esto es un webinario, pero si queréis información sobre logística o sobre registrarse para el evento, podemos hablar de esto el miércoles. Patricia, ¿por qué no te paso la palabra a ti? Hola a todas. Bueno, creo que ya has hablado de todas las preguntas que teníamos aquí, creo que las has contestado todas. Por favor, usad el cuadro de diálogo del chat. Voy a leerlo rápidamente para ver si me falta algo. Creo que ya has contestado a la pregunta de los movimientos de mujeres de ámbito comunitario.
Bueno, aquí tenemos a uno de los miembros. Yo os alentaría a traer vuestros puntos de defensa a la reunión estratégica. Después de la formación de desarrollo de capacidades en diciembre. Disculpad, es que estoy leyendo el chat a la vez que os hablo, porque depende de los temas que se saquen durante las reuniones estratégicas sobre defensa. Podremos darles un seguimiento como grupo de defensa, por ejemplo, durante las reuniones del caucus, o por ejemplo en los días temáticos. Si habláis de un tema que no hemos analizado, yo sé, por ejemplo, que se quería tener un caucus temático sobre mujeres con discapacidad, pero creo que no se ha hecho un seguimiento de manera intensiva. Siempre existen temas que pueden sacarse y me gustaría alentaros a que lo hagáis. Y si tenéis la oportunidad de participar en la conferencia durante las 2 semanas y tenéis buenos contactos a través de vuestros grupos locales y nacionales, os podéis asegurar de que participen y que se pongan en contacto con los negociadores y vosotros también, para saber cómo usar el Acuerdo de París y cómo usar los diferentes documentos, por ejemplo los instrumentos financieros que existen, porque muchas veces tenemos preguntas sobre el CSF, el fondo, sobre cómo funcionan estos fondos, porque muchas veces falta información, porque hay gente que no está tan involucrada en el nivel internacional. Les falta el nexo para poder instrumentalizar los acuerdos y los fondos. Yo creo que esto es una de nuestras grandes tareas como defensoras y como parte de las negociaciones internacionales. Tenemos que ver esta conexión y asegurarnos de que se comparte toda la información también a nivel local. Creo que le puedo volver a pasar la palabra a Bridget ahora para concluir el webinario, si no tenéis ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bueno, una última cosa. Tenemos una pregunta sobre si hay un grupo de juventud dentro del grupo de mujeres y géneros. De hecho, hay un grupo feminista por la justicia climática muy activo, que se creó antes de la COP21 en 2015. Y es un grupo que todavía existe. Podemos enviaros el enlace. Tienen un grupo de Facebook. Normalmente tenemos un día temático en cada COP, que es el Día de Feministas Jóvenes. Normalmente intentan reunirse 2 veces durante la COP para intercambiar información y para compartir sus experiencias. Y vamos a mantener esa información actualizada. Espero que algunas de vosotros estéis mañana aquí y que nos veamos para poder debatir más sobre la COP25. Si no os habéis suscrito a la lista de defensa, que es nuestra red de defensa donde nos ponemos en contacto, podéis contactarme a mí o a Patricia para que os incluyamos en la lista. Tendremos una reunión estratégica el miércoles por la mañana, cuando podremos debatir
las cosas más en detalle, como ha dicho Patricia, por favor aseguraros de que estáis suscritas y de que tenéis los enlaces de registro. Muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un día maravilloso. Muchas gracias también a nuestras intérpretes. Muchas gracias.